No se tiene claro exactamente en qué año se inició la construcción de la obra, pero se especula que existía ya desde el periodo de los ayamarcas. Según la tradición, Ayar Auca, inca al cual le salieron alas y hermano de Ayar Manco, por orden de este, voló al sector del Coricancha, donde se posó y se convirtió en Huaca. Además sería él el quien puso el nombre de Acamama, montón de piedras, al valle del Cusco. Luego, la etnia Ayarmaca mantuvo guerras con otros reinos, incluyendo los incas, con quienes combatieron desde sus inicios hasta la aparición de Pachacútec, es decir, por 2 siglos. Luego de la victoria inca, los ayarmacas quedarían divididos y serían anexados al creciente estado inca. De esta manera, los incas se apoderaron del reino del Cusco. Coricancha está ubicado en el cercado del Cusco. El término proviene de 2 vocablos quechuas, cori, oro, y cancha, recinto o lugar. También se le conoce con el nombre de Inti Cancha o Palacio del Sol. Fue uno de los recintos más venerados, donde se rendía culto al dios Inti. Otros autores afirman que la máxima deidad fue Huiracocha, un dios inmaterial. Esto quiere decir que en algunos mandatos de los incas, el sol era la máxima autoridad y en otros lo fue Huiracocha. Cuentan los cronistas que solamente se podía ingresar al templo con autorización del Huilac Uma o el sacerdote y se debía penetrar con el máximo respeto, en ayunas, descalzos y con una carga en la espalda en señal de humildad. El frontis era un hermoso muro proveniente de la más fina cantera, decorada únicamente con una banda continua de oro puro, de 1 palma de alto a 3 metros del suelo y un techo de paja fina dedicadamente cortada. No se tiene claro exactamente en qué año se inició la construcción de la obra. Según otras corrientes alternativas, se cree que hace muchos siglos atrás, los primeros Capacs encontraron este recinto sagrado y era casi una réplica de un templo del lago Titicaca. Es indudable pensar en una mano de obra similar a la de los antiguos arquitectos prediluvianos de hace más de 30.000 años. Las remodelaciones sucesivas que tuvo este magnífico recinto hace ahora muy difícil conocer cuál fue su forma y propósito primigenio en el antiguo Tahuantinsuyo. Los incas modificaron este templo varias veces. Luego de la llegada de los españoles, se procedió nuevamente a desmantelar este lugar. También fueron los terremotos que se produjeron en Cusco en 1650 y 1950 los causantes de la destrucción de la reconfiguración de la arquitectura de la conquista del Coricancha, donde se perdió gran parte de la catedral española de Santo Domingo, la cual se alzaba en el yacimiento del templo de Huiracocha, haciendo que fuera necesario reconstruirla en ambas ocasiones. Sus cimientos incas y la parte inferior de los muros habían sobrevivido intactos a estos desastres naturales gracias a su característico diseño basado en un elegante sistema de bloques poligonales que encajaban unos en otros. Estos bloques, así como la disposición general del lugar, era prácticamente todo cuanto quedaba de la estructura original, aparte de una plataforma octagonal de piedra gris que se hallaba en el centro del vasto patio rectangular y que antiguamente había estado revestida de 55 kilos de oro puro.
A ambos lados del patio había unas antecámaras que también pertenecían al templo del Inca, las cuales ostentaban detalles arquitectónicos tan refinados como muros de anchura decreciente y unos nichos maravillosamente tallados en granito. Cuentan las crónicas que este lugar había estado cubierto por más de 700 láminas de oro puro, cada una de las cuales pesaba aproximadamente 2 kilos, y que su espacioso patio contenían unos campos de espigas de maíz que estaban confeccionadas con oro. Descripciones así no hacen por lo menos recordarnos el templo de Salomón en la lejana Jerusalén, el cual, según se decía, también estaba adornado con láminas de oro y unos maravillosos árboles frutales, también de oro. Además, el templo del Coricancha poseía muchas divinidades al interior, pero en diferentes nichos, y como principal, el dios del sol, Inti, representado por una figura masculina, llamado Punchaocanchic, en tamaño real de oro, y en otros, como la diosa Luna, por una figura femenina hecha en plata. Dentro del complejo debió además existir un aposento para el sumo sacerdote Huillac Uma y los demás de menor jerarquía, y espacios para albergar a los ídolos diversos de las naciones o pueblos sometidos o incorporados, que eran traídos y concentrados en el Coricancha, permitiendo así el culto de los vencidos, de tal modo que si habían intentos de rebelión en las naciones conquistadas, las represalias en el Cusco eran contra sus dioses, produciéndose así la intimidación religiosa que le dio muchos frutos al Incario. Los cronistas también mencionan que toda esta riqueza se trasladó a Cajamarca en centenares de llamas para el rescate del Inca Atahualpa. Sobre el material de la roca trabajada son la piedra calcita y andesita los utilizados para la elaboración de muros totalmente lisos y unidos con precisión quirúrgica, sin argamasa. Esto en los muros exteriores e interiores, pero con almohadillado en los interiores, como el templo dedicado a la luna y las Pléyades. Los materiales y la técnica del templo son muy parecidos al de Sacsayhuaman o Machu Picchu, a excepción de que aquí no se presenta el estilo megalítico, sino más bien un estilo imperial con aparejo regular en paralelepípedos, piedras de río que tienen compuestos de cuarzo y son pulidos con diversos engranajes. El muro ha sobrevivido al tiempo, los embates humanos y sísmicos, del cual nos evidencia que fue una de las mejores obras inca. Se cree que en este templo se hallaron las momias de los gobernantes sentados en tronos de oro, al igual que se encontraban dobles de las momias, también en oro. Cuando los españoles preguntaron para qué guardaban las momias de los naturales, explicaron que éstas volverían a vivir, y cuando preguntaron para qué los dobles, los naturales respondieron que eran los huayques, ya que si la momia original se perdía o destruía, los dobles serían los que volverían a vivir. Se cuenta también que las momias miraban al oeste, mirando al pueblo, excepto Manco Cápac, el hijo predilecto que miraba directamente al gran disco solar. El cronista andino Juan Santa Cruz Pachacuti, en el año de 1613, hizo un dibujo con pluma que forma parte de la crónica Relación de Antigüedades del Reino del Perú. Dice el cronista que el dibujo original se hallaba en una pared interior a manera de altar mayor o fachada principal del templo solar del Coricancha. Él nunca vio el original, pero sus antepasados sí, y le contaron con muchos detalles, de manera que Pachacuti hizo una reproducción bastante cercana al original, lo que constituye un dibujo muy interesante, donde hay elementos de tipo cosmológico que nos señalan muchos aspectos de la cosmovisión andina relacionados con la astronomía inca, ciclos del paso de la Tierra en su viaje alrededor del Sol, Vía Láctea o Pilcomayo, río celestial, Cruz del Sur, estrellas y constelaciones con representaciones de muchos dioses del panteón inca. Otros dioses que tuvieron morada en este recinto fueron el rayo, el relámpago, el arco iris, el granizo. Además,
las Pléyades, Venus, la Cruz del Sur, la constelación de Orión y estrellas como Akochinchay y Chucho Kouyur, infiriendo de esto que fue un importante observatorio astronómico. Lo último que se sabe de estos dioses es que muchas imágenes fueron llevadas a la región de Vilcabamba por Manco Inca Yupanqui, juntamente con otras reliquias y momias de antepasados incas. Es probable que muchas de estas maravillas no pudieron escapar del proceso iconoclástico de la extirpación de idolatrías, o tal vez se hallarían en poder y custodia de andinos bolivianos. Algunos estudiosos afirman que fueron evacuadas a través de galerías internas